Él la dejó sola para dar a luz. 3 años después, una sola mirada a las gemelas en el parque destrozó todo lo que creía saber. El pasillo del hospital olía a antiséptico y ansiedad, un aroma agudo y estéril que parecía oprimir el pecho de Anna con cada respiración. Las luces fluorescentes del techo eran demasiado brillantes, implacables, exponiendo cada temblor en sus manos mientras se apoyaba contra la fría pared, intentando mantenerse firme. La carpeta con sus informes médicos estaba apretada contra su pecho, los bordes ya doblados de tanto abrirla y cerrarla mientras esperaba. Michael Reeves estaba a unos pocos pasos de distancia, con el teléfono en la mano, su postura rígida y distante. Se veía exactamente como siempre en momentos de presión, controlado, sereno, intocable. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado. Su caro abrigo colgaba impecablemente de sus hombros, como si hubiera entrado al hospital por accidente y no porque la mujer que llevaba a sus hijos estuviera a punto de dar a luz. «No estoy listo», dijo al fin. Las palabras eran calmadas, medidas, pronunciadas sin crueldad, y eso las hacía doler aún más. No miró a Anna cuando las dijo. Su mirada estaba fija en algún punto más allá de ella, como si enfrentarla directamente requiriera una honestidad que ya no estaba dispuesto a ofrecer. Anna sintió que el mundo se reducía al sonido de su propio latido. Había imaginado muchas versiones de este momento, pero no esta. No este silencioso rechazo, esta tonalidad que sugería inconveniencia en lugar de miedo. «Tengo miedo», susurró ella, su voz apenas audible sobre el pitido distante del equipo médico y los pasos amortiguados de las enfermeras que pasaban. Michael exhaló lentamente, como si sus palabras le pesaran, pero sin cambiar de opinión. «Yo también», respondió. «Por eso me voy». La rotundidad en su voz despojó a Anna de la última esperanza frágil a la que se había aferrado. Ella esperó que él se ablandara, que se acercara, que dijera algo más. Cualquier cosa que pudiera convertir esas palabras en algo menos devastador, pero él ya se estaba dando la vuelta. Un dolor agudo se tensó en su espalda baja, más fuerte que antes, robándole el aliento. Anna presionó su palma contra la pared. Su visión se nubló mientras la realidad del momento se estrellaba contra ella de repente. Esto estaba sucediendo ahora, y sola. «Michael», dijo. Su nombre se quebró mientras otra ola de dolor recorría su cuerpo. Él se detuvo por una fracción de segundo, sus hombros se tensaron, y por un breve momento ella pensó que podría darse la vuelta. En cambio, se enderezó como si se preparara contra algo invisible. «No puedo hacer esto», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Luego, se marchó. Anna observó cómo su espalda desaparecía por el pasillo, cada paso alejándolo más de ella y de la vida que se suponía que debían enfrentar juntos. El sonido de sus zapatos se desvaneció, engullido por el vacío estéril del hospital, hasta que no quedó nada más que silencio y dolor. Una enfermera se acercó momentos después. La preocupación destelló en su rostro al ver la expresión pálida de Anna. «¿Estás sola?», preguntó suavemente. Anna asintió, incapaz de hablar, las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas mientras otra contracción la obligaba a inclinarse hacia adelante. «Sí», logró decir por fin. «Lo estoy». Mientras la enfermera la guiaba hacia la sala de partos, Anna sintió que algo dentro de ella se endurecía, como si una línea hubiera sido cruzada y nunca pudiera deshacerse. Pasara lo que pasara después, cualquier dolor que la esperara, comprendió una cosa con una claridad devastadora. Lo enfrentaría sin él, y la elección que él hizo en ese pasillo resonaría mucho más allá de esa noche, mucho después de que los llantos de los recién nacidos llenaran la habitación donde él debería haber estado a su lado. El tiempo perdió su significado una vez que Anna fue llevada a la sala de partos. El reloj de la pared avanzaba, pero ella ya no podía saber si pasaban minutos u horas. El dolor venía en oleadas que la dejaban temblando, aferrándose a los bordes de la cama, concentrándose en la voz tranquila del médico y la enfermera, quienes permanecían cerca,
ofreciendo instrucciones calmadas y breves consuelos. Aún así, entre contracciones, el vacío a su lado se sentía más fuerte que cualquier otra cosa. El lugar donde Michael debería haber estado resaltaba con cruel claridad. Dio a luz sin que nadie le tomara la mano. Cada oleada de dolor conllevaba no solo el esfuerzo físico, sino también la cruda comprensión de que no había nadie allí para presenciar este momento con ella, nadie para susurrarle aliento o limpiar sus lágrimas. Se mordió el labio para no gritar de frustración, negándose a que su fuerza se quebrara ahora. Si tenía que hacer esto sola, lo haría de pie, no suplicando. Cuando el primer llanto llenó la habitación, crudo y penetrante, el aliento de Anna se atascó dolorosamente en su pecho. Luego, un segundo llanto siguió casi de inmediato, igual de fuerte, igual de vivo. El sonido destrozó algo dentro de ella, liberando lágrimas que ya no podía contener. Los médicos se movieron rápidamente, las voces se superponían, la habitación de repente viva con movimiento y propósito. «Dos niñas gemelas», dijo alguien, sonriendo suavemente. Momentos después, las colocaron sobre su pecho, pequeñas y cálidas, e imposiblemente reales, dos caras idénticas, cejas diminutas fruncidas, cabello castaño húmedo contra sus cabezas, ojos azules parpadeando con incertidumbre ante la luz. Anna las miró con incredulidad. Sus manos temblaban mientras envolvía cuidadosamente sus frágiles cuerpos con sus brazos. «Lily», susurró a la primera, su voz quebrándose. Luego miró a la segunda, igual de perfecta, igual de vulnerable. «Mía». El nombre se instaló en la habitación como una promesa. En ese momento, el dolor se desvaneció en el fondo, reemplazado por una profunda y dolorosa conciencia de responsabilidad. Esas dos vidas dependían enteramente de ella ahora, no de promesas, no de esperanzas de que alguien pudiera regresar. Dependían de ella. Más tarde, cuando la habitación se aquietó y el personal se marchó, Anna yacía sola con sus hijas durmiendo contra ella, sus pequeños alientos cálidos contra su piel. El agotamiento pesaba mucho en su cuerpo, pero su mente se negaba a descansar. Pensó en el pasillo, en la espalda de Michael mientras se alejaba, en la versión de su vida que había terminado antes de que realmente comenzara. Una enfermera regresó para verlas y sonrió amablemente. «¿Viene alguien a verla?», preguntó, ajustando las mantas. Anna dudó, luego negó con la cabeza. «No». La expresión de la enfermera se suavizó y apretó suavemente el brazo de Anna antes de irse. El simple gesto casi la desmorona. Esa noche, mientras el hospital dormía, Anna permaneció despierta, escuchando los suaves sonidos de la respiración de sus hijas. Estudió sus rostros en la tenue luz, memorizando cada detalle, cada pequeño movimiento, como si temiera que el mundo se las llevara si apartaba la vista por demasiado tiempo. El miedo se coló silenciosamente, susurrándole preguntas para las que aún no tenía respuestas. ¿Cómo se las arreglaría? ¿Cómo mantendría a dos niñas sola? ¿Qué pasaría cuando el agotamiento fuera abrumador? Apartó esos pensamientos y se acercó, depositando un suave beso en cada pequeña frente. «Estoy aquí», susurró. «No me iré». Las palabras no estaban dirigidas a nadie más. Se las dijo a sí misma. Por la mañana, el miedo seguía ahí, pero se le unía algo más fuerte: la determinación. Anna firmó los papeles sola, llenó los certificados de nacimiento con manos firmes y dejó el nombre del padre en blanco sin dudar. Se sentía menos como una omisión y más como un límite. Al salir el sol por la ventana del hospital, Anna abrazó fuerte a Lily y Mia y comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente. Había sido abandonada en el momento en que más necesitaba apoyo, pero también había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Lo que sea que la esperara más allá de esas puertas del hospital, lo enfrentaría con dos pequeñas manos alrededor de su corazón, y eso sería suficiente para mantenerse en pie. Los primeros años transcurrieron en una vorágine de agotamiento y silenciosa determinación, marcados por noches de insomnio y mañanas que comenzaban antes de que saliera el sol.
Anna aprendió rápidamente que el tiempo ya no le pertenecía. Se dividía en tomas, cambios de pañal, visitas al médico y el constante acto de equilibrio entre ganar lo suficiente para sobrevivir y estar lo bastante presente para sentirse humana. Algunos días parecían interminables, dolorosamente largos, mientras que otros desaparecían antes de que se diera cuenta de que habían comenzado. Lily y Mia crecieron una al lado de la otra, idénticas en apariencia, pero revelando lentamente diferencias que solo una madre podía reconocer. Lily era cautelosa, observando el mundo antes de adentrarse en él, su pequeña mano a menudo apoyada en la manga de Anna como si se anclara. Mia era más audaz, más rápida para reír, más rápida para llorar, avanzando sin dudar y confiando en que alguien la atraparía si caía. Verlas desarrollar sus propios ritmos le dio a Anna momentos de alegría tranquila que suavizaban incluso los días más difíciles. El dinero siempre escaseaba. Anna regresó al trabajo antes de lo que quería, dejando a las niñas en la guardería con un nudo en el pecho que nunca se desataba del todo. Aprendió a calcular cada gasto, a estirar las comidas, a remendar la ropa en lugar de reemplazarla. El orgullo se convirtió en un lujo que ya no podía permitirse, pero la dignidad seguía siendo innegociable. Se negó a pedirle ayuda a Michael, no por amargura, sino porque reabrir esa puerta se sentía como rendir una fuerza que había luchado demasiado por construir. Había noches en que ambas niñas lloraban a la vez, sus voces superpuestas en una armonía desesperada, y Anna sentía que se desmoronaba. Se sentaba en el suelo entre sus cunas, meciendo una con el pie mientras sostenía a la otra en sus brazos, susurrando palabras de consuelo en las que ella misma no estaba segura de creer todavía. En esos momentos, se permitía sentir el peso de lo que le había sido arrebatado, la soledad de las decisiones tomadas sin su consentimiento. Luego, respiraba profundamente, se levantaba y continuaba, porque detenerse nunca fue una opción. A medida que las niñas crecían, las preguntas comenzaron a surgir de forma natural, inocentes al principio y luego cada vez más curiosas. Notaban a otros niños en el parque con padres que empujaban columpios o los alzaban sobre sus hombros. Observaban libros de cuentos que terminaban con familias que se veían diferentes a la suya. Una tarde, mientras Anna las abrochaba en sus sillas de coche, Lily preguntó suavemente: ¿por qué siempre somos solo tú y nosotras? Anna hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque las quiero lo suficiente por 2 padres, dijo con dulzura. Mia pareció satisfecha con esa respuesta, ya distraída por algo fuera de la ventana. Lily asintió lentamente, guardando la respuesta, como si intuyera que había más debajo, pero confiando en que su madre no la dejaría caer. Anna nunca habló mal de Michael. No quería que la infancia de sus hijas estuviera marcada por el resentimiento. Cuando le preguntaban por su padre, ella les decía la verdad sin crueldad. Él había tenido miedo. No había podido quedarse. No fue por ellas. Esa distinción le importaba más que nada. Por la noche, cuando el apartamento estaba en silencio y las niñas dormían acurrucadas juntas en sus camas, Anna se permitía momentos de reflexión que nunca se concedía durante el día. Pensaba en la vida que había imaginado una vez, en el hombre que se había marchado cuando más lo necesitaba. A veces surgía la ira, aguda y repentina, pero más a menudo era tristeza, un luto silencioso por lo que pudo haber sido. Dejaba que esos sentimientos existieran sin alimentarlos, comprendiendo que aferrarse demasiado a ellos solo le robaría la energía que necesitaba para seguir adelante. Para cuando Lily y Mia cumplieron 3 años, eran fuertes, curiosas e incansablemente parlanchinas, llenando el apartamento de risas que rebotaban en las paredes. Anna las observaba correr por el pequeño parque cercano a su edificio, sus rostros idénticos iluminados por la alegría, y sentía un orgullo feroz crecer en su pecho. Ella había hecho esto, no perfectamente, no fácilmente, pero con honestidad. La ausencia de Michael ya no definía sus vidas, aunque su sombra aún se cernía en los bordes de sus pensamientos. Anna creía con creciente certeza que había tomado la decisión correcta al enfocarse en la supervivencia en lugar de la confrontación. Lo que el futuro le deparara
Estaba preparada para afrontarlo en sus propios términos. Ella no sabía que el frágil equilibrio que había construido con tanto cuidado estaba a punto de ser puesto a prueba, o que el pasado sin el que había aprendido a vivir pronto regresaría a su mundo, obligándola a enfrentar una verdad que nunca había pretendido revelar. La tarde era ordinaria en todos los sentidos importantes. El parque de la ciudad estaba vivo con sonidos familiares, niños riendo, hojas susurrando con la ligera brisa, el zumbido distante del tráfico suavizado por los árboles y el espacio. Ana se sentó en un banco cerca del pequeño parque infantil, su bolso a sus pies, observando a Lily y Mia perseguirse por el césped. Sus risas brotaban fácilmente ahora, despreocupadas y brillantes, y ella se permitió relajarse en el ritmo del momento. Al principio, ella no lo notó. Michael Reeves estaba a unos pocos pasos de distancia, con el teléfono pegado a la oreja, su atención dividida entre la llamada y el camino que tenía delante. Había elegido el parque deliberadamente, pensando que le despejaría la mente antes de la siguiente reunión, que le daría un momento para respirar antes de regresar a las oficinas de cristal y las conversaciones controladas. Estaba a mitad de una frase cuando algo en su visión periférica lo hizo detenerse. Dos niñas pequeñas corrieron a su lado, sus movimientos sincronizados sin esfuerzo, sus voces fusionándose. Frunció el ceño ligeramente, su mirada las siguió instintivamente, y luego se le cortó la respiración. Eran idénticas, no solo parecidas, sino imágenes especulares. Cabello castaño que rebotaba en los mismos rizos irregulares, narices pequeñas, los mismos ojos azules brillantes que él veía cada mañana en su reflejo. Su teléfono se resbaló ligeramente de su mano mientras la revelación lo golpeaba con fuerza repentina, lo suficientemente intensa como para hacerle olvidar a la persona al otro lado de la línea. «Michael», dijo la voz a través del altavoz. Él no respondió. Terminó la llamada sin darse cuenta y se quedó inmóvil, observando a las niñas mientras corrían de vuelta hacia una mujer sentada en un banco. Ana levantó la vista en ese mismo instante. El reconocimiento los golpeó a ambos a la vez, inmediato y devastador. Su cuerpo se tensó, cada instinto le gritaba que recogiera a sus hijas y se fuera, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Michael estaban fijos en ella, la incredulidad inundaba su rostro mientras el recuerdo chocaba violentamente con el presente. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Michael dio un paso lento hacia adelante, luego otro, como si temiera que la imagen pudiera desaparecer si se acercaba demasiado rápido. «Ana», dijo, su voz incierta de una manera que nunca antes había sido. Ella se puso de pie lentamente, interponiéndose entre él y las niñas sin que el movimiento fuera obvio. «Michael», respondió ella, tranquila pero cautelosa. Su mirada se posó inmediatamente en las gemelas, su pecho se oprimió mientras la verdad se reconstruía pieza por pieza. La línea de tiempo se alineó con brutal claridad. La edad, el parecido, la coincidencia imposible que no era coincidencia en absoluto. «¿Qué edad tienen?», preguntó, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. «3», dijo Ana con serenidad. Michael sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Ahí no pudo terminar la frase. Ana lo miró a los ojos, su expresión firme, resignada y cansada de una manera que hablaba de años en lugar de días. «Son tuyas». Las palabras cayeron con tranquila certeza, más pesadas de lo que cualquier acusación hubiera podido ser. Michael abrió la boca, la cerró de nuevo, buscando algo que decir que diera sentido al momento. Nada salió. Lily y Mia habían dejado de correr ahora, observando el intercambio con curiosidad abierta. Mia inclinó ligeramente la cabeza, estudiando a Michael con interés, mientras Lily permanecía más cerca de Anna, sus manos deslizándose instintivamente en las de su madre. «Mami, ¿quién es él?», preguntó Mia. Anna inhaló lentamente. «Alguien que conocí», dijo con cuidado. El corazón de Michael se retorció dolorosamente ante la distancia en esas palabras. Alguien.
No padre, no familia, solo un fragmento del pasado. No me lo dijiste, dijo finalmente, su voz baja, tensa. La mirada de Ana no se suavizó. Tú no te quedaste, respondió. La sencillez de la respuesta lo dejó indefenso. Volvió a mirar a las niñas. Realmente las miró esta vez, y sintió el peso de 3 años cayendo sobre él de golpe. Primeras palabras que se había perdido. Primeros pasos. Noches de insomnio que habían moldeado la vida de otra persona sin él. Necesito hablar contigo, dijo. Por favor. Ana dudó, mirando a Lily y Mia, quienes ya habían perdido el interés y tiraban de sus manos, pidiendo ir a jugar de nuevo. Se arrodilló a su altura, apartándoles el cabello de la cara. Vayan, dijo suavemente. Quédense donde pueda verlas. Las niñas salieron corriendo. Sus risas regresaron como si nada en el mundo hubiera cambiado. Ana se enderezó y se enfrentó a Michael. Puedes hablar, dijo, pero no esperes perdón y no esperes explicaciones que te lo hagan más fácil. Michael asintió lentamente, humillado de una manera que nunca antes había experimentado. Me equivoqué, dijo en voz baja, en todo. Ana lo estudió por un largo momento, viendo no al hombre que se había marchado, sino a alguien conmovido por las consecuencias que ya no podía evitar. Estar equivocado no deshace lo que pasó, dijo ella. Y no te da derechos que no te has ganado. Lo sé, respondió él, pero quiero intentarlo. Ella miró más allá de él, hacia donde Lily y Mia estaban sentadas juntas en la hierba, susurrando y riendo como si el mundo fuera sencillo y seguro. Su voz era tranquila cuando volvió a hablar, pero firme. Si entras en sus vidas, dijo, lo haces por completo. No permitiré que se apeguen a alguien que pueda desaparecer de nuevo. Lo haces con cuidado, lentamente. Y si veo la menor señal de que las herirás al marcharte de nuevo, no dudaré en desaparecer. Michael tragó saliva con dificultad. No me iré, dijo. Ana no respondió. Se dio la vuelta y llamó a sus hijas, tomándolas de la mano mientras se acercaban, su lenguaje corporal cerrándose protectoramente alrededor de ellas. Michael observó a las 3 alejarse juntas. El peso de lo que había perdido se asentaba profundamente en su pecho. Por primera vez en su vida, el poder no significaba nada. Solo el tiempo importaba, y ya había desperdiciado demasiado. Los días que siguieron al encuentro en el parque transcurrieron con una inquietante lentitud, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto cauteloso, reacio a avanzar deprisa y arriesgarse a romper algo frágil. Para Ana, el encuentro reabrió heridas que había pasado años cerrando cuidadosamente, no olvidando, sino construyendo una vida lo suficientemente fuerte para sostenerlas. Ahora esas heridas volvían a doler, no de forma aguda, sino persistentemente, recordándole que el pasado nunca se había quedado realmente atrás. Michael no llamó de inmediato. Esa contención la sorprendió más que cualquier disculpa dramática lo hubiera hecho. Ella había esperado impaciencia, exigencias, quizás incluso amenazas legales disfrazadas de preocupación. En cambio, hubo silencio, no ausencia, sino espera. Cuando finalmente se comunicó, fue con un mensaje corto preguntando si podían hablar, añadiendo que, si la respuesta era no, lo respetaría. Ana leyó el mensaje varias veces antes de responder. Aceptó reunirse, pero solo en un terreno neutral y solo sin la presencia de las niñas. Necesitaba ver quién era él ahora, sin que su presencia suavizara su determinación o complicara su juicio. Se encontraron en un café tranquilo no lejos del parque. Michael llegó temprano y se puso de pie cuando ella entró, deteniéndose a mitad del gesto como si no estuviera seguro de qué modales aún se aplicaban. Le parecía diferente ahora, no en apariencia, sino en su postura. La certeza que una vez lo había definido había desaparecido, reemplazada por algo más tentativo, más humano. He pensado en ese día todas las noches desde que las vi, dijo después de que se sentaran. En el hospital, en lo que hice. Ana escuchó sin interrumpir, sus manos envueltas alrededor de su taza, anclándose en el calor.
Pensar en ello no es lo mismo que entenderlo, respondió ella con calma. Lo sé, dijo Michael. No solo te dejé a ti, las dejé a ellas antes de que siquiera existieran como personas para mí, y me convencí de que era necesario. ¿Necesario para quién?, preguntó Ana. Michael bajó la mirada brevemente. Para mí. La honestidad la tomó desprevenida. No borró el daño, pero despojó la actitud defensiva contra la que se había preparado. Hablaron durante mucho tiempo, rodeando cuidadosamente la verdad en lugar de atacarla directamente. Michael no se excusó. Admitió el miedo, el orgullo y la creencia de que marcharse era más fácil que quedarse y fracasar. Ana le contó cómo habían sido esos primeros años, no para castigarlo, sino para establecer la realidad. Describió noches sin dormir, momentos de pánico, el cálculo constante de la supervivencia. No dramatizó, no necesitaba hacerlo. Cuando terminó, Michael se sentó en silencio, con la mandíbula tensa, los ojos fijos en la mesa entre ellos. No puedo deshacer nada de eso, dijo en voz baja, pero quiero ser responsable. La responsabilidad no es un sentimiento, dijo Ana. Es constancia. Estoy preparado para eso, respondió él. Lo que dure. Ella lo estudió de cerca, buscando grietas, impaciencia, señales de que esta determinación se desvanecería una vez que el peso se volviera incómodo. Lo que vio, en cambio, fue incertidumbre combinada con resolución, una combinación que la asustaba más que la arrogancia. Discutieron límites claros. Él no se presentaría como su padre. Todavía no. Seguiría su guía en cada interacción. Nada de regalos destinados a impresionar. Nada de apariciones repentinas. Nada de promesas que no pudiera cumplir. Michael aceptó todo sin dudar, incluso cuando las condiciones claramente herían su orgullo. No te pido que confíes en mí, dijo. Te pido que me observes. Cuando Ana salió del café no sintió alivio, solo la pesada conciencia de que algo irreversible había comenzado. En casa, Lily y Mia la recibieron con entusiasmo, mostrándole dibujos que habían hecho, tirando de ella hacia la mesa con la urgencia que solo los niños poseen. Su mundo permanecía inalterado, y esa estabilidad la anclaba. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Ana se sentó sola en el tranquilo apartamento y se permitió reconocer una verdad que había resistido todo el día. Michael ya no era un recuerdo, era una variable, y las variables introducían riesgo. Al otro lado de la ciudad, Michael estaba en su apartamento oscuro, mirando una foto que había tomado discretamente en el parque días antes. Dos niñas pequeñas capturadas a mitad de la risa, inconscientes de la tormenta que su existencia había creado. Sintió pena por los años que había perdido y miedo por los años venideros, sabiendo que ninguno podía ser controlado como él antes controlaba todo lo demás. Para ambos, el sueño llegó lentamente esa noche. El pasado había encontrado su camino de regreso, no para ser revivido, sino para ser respondido, y ninguno de ellos sabía aún cuál sería el costo de esa respuesta. La primera vez que a Michael se le permitió ver a las niñas de nuevo fue bajo condiciones tan precisas que se sintieron casi ceremoniales. Ana eligió una mañana de un día de semana en un café tranquilo con un pequeño rincón de juegos, un lugar que Lily y Mia ya conocían y donde se sentían cómodas. No habría sorpresas, ni estancias prolongadas, ni intentos de redefinir roles. A Michael se le dijo que llegara 10 minutos tarde para que las niñas ya estuvieran instaladas, ya seguras en su rutina, antes de que él entrara en ella. Él siguió cada instrucción exactamente. Cuando entró, la visión de ellas lo golpeó con más fuerza que en el parque. Lily y Mia estaban sentadas en una pequeña mesa, coloreando seriamente, sus cabezas inclinadas en el mismo ángulo, las lenguas asomando ligeramente por la concentración. Ana estaba sentada cerca, observándolas con la calma vigilancia de alguien que había aprendido a nunca relajarse por completo. Michael se detuvo a unos pocos pasos, inseguro de dónde ubicarse en una escena que se sentía íntima y cerrada,
a pesar de que había sido invitado a ella. Anna se levantó y se le acercó en silencio. «Recuerda», dijo ella, su voz baja, «eres un amigo, nada más». Él asintió. «Entiendo». Se acercaron a la mesa juntos. Las niñas levantaron la vista casi al unísono, la curiosidad iluminando sus rostros. Mia sonrió de inmediato, abierta y sin miedo, mientras Lily lo estudiaba con más cuidado, sus ojos agudos a pesar de su edad. «Él es Michael», dijo Anna simplemente. «Quería saludarlas». Michael se agachó a su altura, con cuidado de no invadir su espacio. «Hola», dijo suavemente. «Esos son dibujos muy impresionantes». Mia sonrió ampliamente. «El mío es un gato», anunció con orgullo. «Y el mío es una casa», añadió Lily, observando de cerca su reacción. «Ambos son increíbles», dijo Michael, y lo dijo con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. La conversación se mantuvo sencilla. Colores, animales, qué tipo de jugo les gustaba. Michael dejó que las niñas guiaran, resistiendo cada instinto de dirigir, enseñar o impresionar. Cuando Mia le preguntó si él también podía colorear, él miró instintivamente a Anna, quien asintió levemente. Se sentó torpemente en la pequeña silla, con los crayones apretados en las manos, más acostumbrado a contratos que a papel, y siguió sus instrucciones sin quejarse. Anna observó todo. Notó cómo escuchaba sin interrumpir, cómo reía suavemente en lugar de a carcajadas, cómo aceptaba la corrección cuando Lily le decía que estaba coloreando fuera de las líneas. Sobre todo, notó lo que hacía cuando las niñas perdían el interés y se volvían la una hacia la otra. No exigía su atención, simplemente se quedaba. Cuando la visita terminó, Michael se levantó de inmediato, comprendiendo la señal sin que se la dijeran. «Gracias por dejarme venir», le dijo a Anna, no a las niñas, respetando el límite que ella había establecido. «Adiós, Michael», dijo Mia alegremente. Lily dudó, luego añadió un adiós más suave. Michael se fue sin mirar atrás. Durante las semanas siguientes, las visitas continuaron, siempre breves, siempre estructuradas. A veces se encontraban en el café, a veces en el parque, a veces él simplemente caminaba junto a ellas mientras Anna empujaba el cochecito, escuchando más que hablando. Michael reorganizó toda su vida en torno a estos momentos, rechazando reuniones, reprogramando vuelos, absorbiendo la irritación de colegas que no entendían por qué el acceso a él se había vuelto repentinamente condicional. Por la noche, se quedaba despierto, reviviendo pequeños detalles. La forma en que Lily buscaba a Anna cuando estaba insegura, la forma en que Mia reía sin dudar, la forma en que ambas niñas lo miraban, a veces como si estuvieran catalogando lentamente su presencia, decidiendo dónde pertenecía. Anna, mientras tanto, luchaba con un tipo diferente de agotamiento. Permitir que Michael entrara en sus vidas requería una alerta constante, una disposición a intervenir si algo no se sentía bien. Medía su constancia día a día, semana a semana, preparándose para el momento en que pudiera flaquear. Cada reunión cancelada que mencionaba, cada vez que llegaba exactamente a la hora prometida, iba minando la certeza que ella había construido en torno a hacerlo todo sola. Una tarde, después de que las niñas se durmieran, Anna se sentó a la mesa de la cocina mirando la nada, sus manos envueltas alrededor de una taza que hacía mucho tiempo se había enfriado. Se dio cuenta de que el miedo que le oprimía el pecho ya no era por si él se iba, era por si él se quedaba. Porque si Michael se quedaba, de verdad se quedaba, entonces la historia que se había contado a sí misma durante 3 años tendría que cambiar. La historia donde ella sobrevivió porque no tuvo elección. La historia donde la fuerza significaba aislamiento. Al otro lado de la ciudad, Michael permaneció en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa, mirando las luces de abajo. Por primera vez en su vida, el éxito le pareció irrelevante comparado con el triunfo silencioso de que se le permitiera existir en la órbita de sus hijas. Sabía que estaba siendo puesto a prueba, no agresivamente, sino con paciencia, y lo acogió. La confianza, estaba aprendiendo, no se concedía con grandes gestos.
Se construía en momentos ordinarios, repetidos, hasta que se volvían innegables. Y ambos sintieron con igual medida de esperanza y miedo que la parte más difícil aún estaba por venir. El frágil ritmo que habían construido fue puesto a prueba de una manera que ninguno de ellos podría haber predicho, no por ira o ausencia, sino por miedo. Ocurrió una tarde que comenzó como cualquier otra, con Lily y Mia tiradas en el suelo de la sala, rodeadas de juguetes, discutiendo suavemente sobre a quién le tocaba elegir el cuento de antes de dormir. Anna se movía entre la cocina y el sofá, ordenando distraídamente, sus pensamientos divagando hacia el tranquilo alivio que había entrado lentamente en su vida junto a la constante presencia de Michael. El teléfono sonó bruscamente, interrumpiendo el ruido habitual del apartamento. El estómago de Anna se apretó antes de que siquiera contestara. La voz al otro lado pertenecía a la maestra de la guardería, tranquila pero tensa, explicando que Mia había desarrollado fiebre alta de repente y tenía dificultades para respirar correctamente. Ya habían llamado a una ambulancia por precaución. Anna sintió que la habitación se inclinaba mientras agarraba su abrigo. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Llamó a Michael sin pensarlo. Él respondió al primer timbre. «Estoy en camino», dijo antes de que ella pudiera terminar la frase. Para cuando Anna llegó al hospital, Michael ya estaba allí, de pie cerca de la entrada, su rostro pálido, su compostura fracturada de una manera que ella nunca había visto antes. No hizo preguntas ni exigió explicaciones. Simplemente la siguió, su presencia firme y silenciosa como si el instinto hubiera finalmente reemplazado la vacilación. Mia fue ingresada para observación, su pequeño cuerpo empequeñecido por la cama del hospital. Lily aferrándose fuertemente al lado de Anna, con los ojos muy abiertos y aterrorizada. El médico explicó que era una infección viral grave, alarmante pero manejable, y que Mia se recuperaría con tratamiento y monitoreo. Las palabras pasaron por Anna sin que las registrara del todo, su atención fija en el ascenso y descenso del pecho de su hija. Michael se mantuvo unos pasos atrás al principio, inseguro de su lugar, hasta que Lily extendió la mano y le tomó la suya sin mirarlo. Pahu. El gesto fue pequeño, casi inconsciente, pero impactó con una fuerza aplastante. Él apretó suavemente su mano, temeroso de que demasiada presión pudiera romper algo sagrado. Las horas pasaron lentamente. Anna no se dio cuenta de que estaba temblando hasta que Michael le puso su chaqueta sobre los hombros sin preguntar, anclándola con el simple peso de la tela y el calor. Cuando finalmente lo miró, realmente lo miró, vio el miedo reflejado en sus ojos, crudo y sin filtros. No miedo a perder el control, sino miedo a la pérdida. Esa noche, Mia durmió bajo la atenta vigilancia de las máquinas. Lily se acurrucó en una silla junto a la cama, negándose a dejar a su hermana. Michael permaneció despierto, paseando en silencio, saliendo solo una vez para hacer una llamada que duró menos de 1 minuto. Cuando regresó, su teléfono estaba completamente apagado. A la mañana siguiente, la fiebre de Mia bajó. El alivio llegó de golpe, dejando a Anna débil. Sus rodillas temblaban mientras se apoyaba contra la pared fuera de la habitación. Michael exhaló lentamente, con la mano presionada contra su rostro, la emoción rompiendo la contención que había mantenido durante meses. Estaba aterrorizado, admitió en voz baja, sin mirar a Anna. Yo también lo estaba, respondió ella. La diferencia fue que esta vez no estaba sola. En los días que siguieron, algo cambió entre ellos. No de forma dramática, no con declaraciones, sino con certeza. Lily comenzó a hablar de Michael abiertamente, preguntando cuándo volvería a visitarlas, corrigiéndose menos cuando casi lo llamaba de otra manera. Mia, una vez recuperada, insistió en mostrarle sus juguetes favoritos, su risa regresando como si el miedo nunca la hubiera tocado. Anna observó todo con emociones encontradas. La gratitud se mezclaba con el miedo. La confianza luchaba contra el recuerdo. Sabía que esta cercanía podía desaparecer tan fácilmente como había surgido, y la idea de esa pérdida le resultaba insoportable.
Una tarde, después de que las niñas se durmieran, Anna se enfrentó a la verdad que ya no podía evitar. «Si vas a estar en sus vidas», dijo en voz baja, sentada frente a Michael en la mesa de la cocina. «Estás en ellas por completo. No permitiré que se apeguen a alguien que pueda desaparecer de nuevo». Michael no dudó. «No lo haré», dijo, «ni ahora ni nunca». Ella estudió su rostro, buscando una certeza lo suficientemente fuerte como para resistir el tiempo. Lo que vio no fue perfección, sino una resolución agudizada por el miedo y un amor que nunca antes había conocido. «No necesito que seas impecable», dijo finalmente. «Necesito que estés presente». «Puedo hacerlo», respondió él. Y por primera vez, Anna se permitió creer que el mayor peligro ya no era ser abandonada, sino permitirse tener esperanza. El final no llegó con aplausos ni gestos dramáticos. Llegó en silencio, construido a partir de mañanas que se sentían ordinarias y tardes que ya no albergaban miedo. Llegó en forma de hábitos, rutinas y elecciones repetidas tan a menudo que dejaron de sentirse como un esfuerzo y comenzaron a sentirse como una verdad. Michael se acercó sin anunciarlo. Al principio, fueron cosas pequeñas. Mantuvo un cepillo de dientes en el apartamento de Anna para las noches en que las niñas se quedaban dormidas sobre él y le parecía mal irse. Luego vinieron ropa extra, un par de zapatos junto a la puerta, espacio en el armario que ya no se sentía temporal. Nunca asumió, nunca reclamó territorio, pero Anna notó lo naturalmente que encajaba en la vida que ella había construido sin él. Lily y Mia también lo notaron. Dejaron de preguntar cuándo vendría Michael y empezaron a asumir que estaría allí. Corrieron a la puerta cuando escucharon sus pasos en el pasillo. Discutieron sobre quién lo sujetaría de la mano. Lily comenzó a confiarle sus preocupaciones en momentos tranquilos, susurrándole miedos que no compartía fácilmente, mientras Mia lo arrastraba a la risa y el ruido, insistiendo en que jugara incluso cuando estaba exhausto. Michael aprendió que el amor no se anuncia. Exige atención, paciencia y humildad. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el suelo armando un rompecabezas que nunca parecía encajar del todo, Lily levantó la vista de repente y preguntó, «¿Te quedas?». La habitación se quedó en silencio. Michael no respondió de inmediato. Miró a Anna, no para pedir permiso, sino por respeto al peso del momento. Luego se volvió hacia Lily, su voz firme, cimentada en una certeza ganada más que prometida. «Sí», dijo, «me quedo». Mia aplaudió, satisfecha, mientras Lily estudiaba su rostro cuidadosamente antes de asentir una vez, como si sellara un acuerdo. Anna sintió que algo dentro de ella finalmente se relajaba. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieron, Anna y Michael se sentaron en el balcón, las luces de la ciudad extendiéndose interminablemente debajo de ellos. El aire era fresco, tranquilo, lleno de la clase de paz que solo llega después de que las tormentas han pasado. «Tú cambiaste», dijo Anna suavemente. «Tú también», respondió Michael. «Te volviste más fuerte de lo que yo fui jamás». Ella negó con la cabeza. «Me volví fuerte porque tuve que hacerlo». «Y yo me volví fuerte porque elegí hacerlo», dijo él. «Demasiado tarde al principio, pero no demasiado tarde para quedarme». Anna lo miró fijamente durante un largo tiempo, luego pronunció la verdad que había llevado consigo durante años. «Cuando te fuiste pensé que lo peor que podía pasar ya había ocurrido». «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora sé que lo peor habría sido nunca dejarte intentarlo de nuevo». Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarla si lo necesitaba. Ella no lo hizo. Meses después, en el mismo parque donde todo se había desmoronado, los cuatro caminaron juntos bajo los árboles. Lily y Mia corrieron adelante, sus risas resonando por el espacio abierto, volviéndose cada pocos pasos para asegurarse de que ambos padres seguían allí. Michael los observaba con una gratitud tranquila y abrumadora. No se había ganado estos momentos fácilmente. Los había pagado con arrepentimiento, humildad y la disciplina de no desaparecer nunca más.
Ana lo observó mirarlos y comprendió algo igual de importante. El perdón no borraba el pasado, pero permitía que el futuro existiera sin miedo. A veces la gente se va cuando tiene miedo, confundiendo la huida con la supervivencia. Y a veces regresan lo suficientemente cambiados como para quedarse. Esta vez nadie se fue, y la familia que una vez estuvo rota permaneció unida. No porque nunca se hubiera hecho añicos, sino porque cada pieza había sido elegida de nuevo deliberadamente, cada día.